Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Buenas tardes y bienvenidos a Histopia Historia. Hoy comenzamos una nueva andadura radiofónica ampliando nuestra emisión desde Radio Ignaja, ya que emitimos por primera vez desde Onda Local Andalucía. Por lo tanto, damos la bienvenida a todos los oyentes de esta emisora y a los que nos escuchan desde cualquier otra emisora local que conecten con nosotros. Todos los lunes a las 5 de la tarde estaremos en vuestra frecuencia para vivir la historia. Durante aproximadamente una hora, historiadores, escritores, arqueólogos, gerentes de museos, como directores de cine, actores o guionistas, nos ayudarán a entender qué ocurrió en el momento histórico que decidamos conocer. ¿Quién decide el tema? Bueno, aunque evidentemente sea el equipo del programa, sí es verdad que los oyentes ayudáis mucho por las sugerencias, opiniones y comentarios que vais dejando en las redes sociales, blog e email que luego recordaremos. Por lo tanto, os damos las gracias y os animamos a que sigáis haciéndolo. Hoy vamos a recordar un momento histórico trascendental para la Europa occidental de a principios del siglo XIX. Hablaremos de la batalla de Bailén. Aunque la fecha del suceso no concuerda con la recreación que se celebra a finales de esta semana, no deja de ser interesante. Para conocer este pedazo de historia estarán con nosotros Miguel Ángel Alonso, Paco Linares y Nieves Rosillo. Ellos nos contarán aspectos del pasado y actuales sobre la batalla de Bailén. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez a los mandos comenzamos. En las primeras décadas del siglo XIX, Europa se convulsiona cuando Francia alcanza su máxima hegemonía conquistando a los países fronterizos, dominándolos férreamente con su gran armada, como se le llama al ejército francés que está al mando de un general de Córcega, Napoleón Bonaparte, que llegará a autoproclamarse emperador. En España, la incursión gabacha, como se le conoce a los franceses de forma despectiva, era como un paseo para conquistar Portugal, aliada de Gran Bretaña, enemiga acérrima de Francia. Pero el ejército francés invade España y el pueblo se rebela, llegando a producirse la batalla de Bailén, que es el tema principal que nos corresponde hoy. Está con nosotros Miguel Ángel Alonso, historiador y maestro jubilado de primaria, para contarnos esta historia. Muy buenas, Miguel Ángel, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, Miguel Ángel. Nada, un ratito. A vosotros por llamarme. Estupendo. Pues bueno, vamos a meternos en batalla, vamos a meternos con esta gente a ver cómo se produce la batalla de Bailén y qué motivos originaron esta contienda, Miguel. Bueno, pues como bien has dicho en tu pequeña introducción, Francia invadía España con el deseo de llegar a Portugal. Pero cuando los franceses llegan a Madrid y ocupan ya la mitad norte de nuestro país, pues los españoles, lógicamente, se quedan un poco sorprendidos. El gobierno de aquel momento se queda un poco sorprendido, teniendo en cuenta que incluso pues se había producido un hecho muy importante, y es que el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII habían sido llamados por Napoleón y habían salido de España. Y también se da un hecho puntual con respecto a este tema, y es que el día 2 de mayo el pueblo de Madrid se levanta en armas contra el invasor porque hay un intento de querer llevarse a la familia real hacia donde estaba Carlos IV y Fernando VII. Y entonces, cuando estaban en esa situación, pues el pueblo se levanta en armas, como digo, y se inicia un enfrentamiento con las tropas francesas. Entonces, el general Murat, que era el que mandaba la tropa, pues carga contra el pueblo y se producen los hechos que se conocen como el 2 de mayo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se inicia la Guerra de la Independencia. Una guerra que
durante 6 años, pues fue motivo de sufrimiento, de muerte, de lucha y de desolación en España. Ajá. Entonces, Sí. La batalla de Bailén Sí. es una de las más conocidas en el ámbito español y mundial, principalmente por una cuestión, y es porque es el primer lugar en donde se vence en campo abierto al ejército de Napoleón. Algo que no había ocurrido en todas las guerras napoleónicas en Europa en años anteriores. Y la verdad es que pues eso es un hito que marca también esta guerra de la independencia. Y el motivo principal por lo que este ejército, al mando del general Dupont, el segundo ejército de la Gironda, de observación de la Gironda, viene hacia Andalucía, es porque lo envía Napoleón para poder liberar a la escuadra del almirante Rosili, que se había quedado anclada en el Golfo de Cádiz después de la batalla de Trafalgar y que estaba pues prácticamente prisionera tanto de los españoles como de los ingleses. Entonces, pues el general Dupont sale de Madrid, llega a Toledo el día 1 de mayo y deja allí importantes destacamentos en ciudades manchegas como Valdepeñas, Manzanares, hasta llegar a Andújar el 2 de junio. Pasó por Bailén, lógicamente, como era preceptivo, porque era el camino real, pero no se paró en aquel momento, sino que continuó porque su marcha era llegar a Cádiz. Entonces, cuando llega a la altura de Córdoba, pues se encuentra con un ejército que el teniente coronel Echevarri había formado con muchos voluntarios, unos 15.000 voluntarios aproximadamente, de Córdoba y de Málaga, y que cubrieron las zonas del puente de Alcolea, la entrada a Córdoba. Y entonces, pues, allí es el primer enfrentamiento duro que se tiene contra los franceses. Esto fue el día 7 de junio. Y los franceses, pues, después de un pequeño impasse en el que se ven sorprendidos, pero cuando la caballería francesa y la infantería francesa, con mucho más empaque que los voluntarios españoles se hacen dueños de la situación, pues lógicamente entran en Córdoba. Y allí se queda Dupont en Córdoba hasta el día 16 de junio. Pocos días después, el día 17, la escuadra de Rosili se rinde, pues entonces él ya no decide continuar el camino. No decide continuar el camino porque no sabe lo que se va a encontrar después de Córdoba. Y ante esa situación, pues se vuelve. Y llega a Andújar el día 18. Vale. Y entonces allí, unos días después, recibe a la división que había pedido de ayuda, que era la división Benel. Vale. Y entonces aquí es donde se empieza a gestar, en estos días de junio, es donde se empieza a gestar lo que va a ser después la batalla de Bailén. Bien. El general Dupont se establece en Andújar. Bien. Y allí mantiene a sus tropas. Ajá. ¿Por qué Dupont se establece en Andújar, que no era un sitio muy defendible? Pues quizás creyendo que Castaño iba a avanzar sobre Andújar. Y entonces le obliga a Abedel a que avance sobre Bailén y hacia Jaén. Ajá. Jaén es ocupada en estos días de 1 de julio, ya estamos en 1 de julio, del 1 al 4 de julio, ocupan Jaén, y tras esa ocupación, pues pasan por Bailén y podemos decir que la división Benel estuvo yendo y viniendo desde Andújar hasta Santa Elena, pues prácticamente durante todos estos días, porque cuando no era porque le decían que le iban a cortar los pasos de España Perro, era porque había un correo que hablaba de un gran ejército que se estaba formando. Total que, como digo, Dupont establece su campamento, se queda estacionado en Andújar y desde allí tiene que, lógicamente, buscar víveres para todos estos soldados. Ten en cuenta que llevaba en torno a unos 18.000 soldados. Pues entonces tiene que darles de comer, y para eso se hacen hay dos pequeñas incursiones a Jaén en busca de víveres. Una que es a finales de junio y mandada dirigida por el capitán Baste, y la
el siguiente, del 1 al 4 de julio, que es Casaña quien la dirige, el general Casaña. O sea que ahí es donde podemos decir que ya estamos en los prolegómenos de la batalla. Esos son los prolegómenos de la batalla, los primeros días de julio. ¿Qué pasa mientras tanto con el ejército de Castaños, con el ejército de Andalucía, que había formado Castaños porque así se lo había pedido la Junta de Sevilla, la Junta Suprema de Sevilla? Pues bueno, el ejército efectivamente se mueve y junto con las tropas que había formado Castaños en Carmona, como he dicho anteriormente, y también con las que formó el general Redín, que había sido comisionado por la Junta Suprema de Granada para formar también otras unidades, pues los dos confluyen en Porcuna. Y allí, el día 11 de julio, confluyen las 4 divisiones en Porcuna y entonces se forma lo que se da en llamar el Plan de Porcuna. El Plan de Porcuna es el plan de atacar a este ejército de observación de la Gironda, el ejército de Dipón, y entonces el general Castaño es el que elabora este plan de Porcuna. ¿Cuál era la intención? La intención era que el general Castaño estaría frente a Andújar, con las dos divisiones, la tercera y la cuarta división, y la primera y la segunda cruzarían el Guadalquivir por la zona de Villanueva de la Reina y de Mengíbar, y por Bailén pues llegarían también a Andújar, con la idea de cogerlo al general Dipón. Si te das cuenta, lo cogerían en una tenaza. Es decir, el general Castaño de frente, y por detrás entrarían tanto Redín como Cupiñí, que eran los que mandaban la primera y la segunda división. Pero esto al final no va a ocurrir. Es decir, que esto al final no va a ocurrir. Y hay una acción muy importante, que es la del día 16. Esta acción del día 16 es la que se da en las inmediaciones de Mengíbar. Una acción bastante importante en la que las tropas de Redín, desde primera hora de la madrugada, pues intentan aproximarse al río para pasar cuanto antes a la otra orilla, porque eso era lógicamente lo que se les pedía en el plan de Porcuna. Entonces, pues unos observadores franceses estaban situados en Jabalquinto, de la división Ligier-Belair, pues empiezan a detectar estos movimientos, y entonces se produce ya un ataque al romper el alba, al romper el día, se produce un ataque, y entonces pues hay un enfrentamiento que dura hasta las 2 de la tarde. El general Redín se retira hacia Mengíbar, porque lógicamente lo que tampoco quiere es demostrarle a los franceses cuántas son sus tropas, es decir, que en definitiva actúa de manera, podemos decir que muy tácticamente hablando, muy interesante, porque de esa manera los franceses no sabían si tenían delante una división, si tenían delante un destacamento, no lo sabían. Entonces hay un enfrentamiento bastante importante durante el día, en la que lógicamente hay un empuje de las fuerzas españolas, y Bedel le pide ayuda a Gobert para que acuda a ayudarle. Y en el Cerro de la Harina, entre Bailén y Mengíbar, pues el general Gobert, el general de Coraceros, cae muerto de un disparo en la cabeza. Y ya te digo que en ese momento pues toma el mando de esa división el general Dufour. Los franceses no tienen otra opción nada más que retirarse, en definitiva, a la defensiva, y entonces pues Redín, como te digo, se vuelve y regresa a Mengíbar. Entonces, pues lógicamente estamos ya en la hora previa a la batalla. La vanguardia de Dipón se encuentra a la vanguardia española, y entonces en el campamento de Redín se había tocado diana, y las tropas, como he dicho, se
se forman en orden de combate cuando ven que viene un potente ejército que intenta cruzar. Entonces hay un primer combate, que es un despliegue inicial que se hace por parte de ambos ejércitos, y las fuerzas del mayor Teulés, que era el que venía mandando la brigada, la vanguardia, hacen y obligan a replegarse hacia los Zumacares, al ejército español, a la vanguardia española que estaba al mando de Venegas, del brigadier Venegas, y esto, como digo, es de noche, y entonces allí nadie sabía con quién se estaba enfrentando. Ya cuando empieza a amanecer, pues hay unos primeros duelos artilleros, que es con ventaja española, es decir, que lógicamente la artillería española consigue, pues, en estos duelos artilleros, desarbolar a la artillería francesa. Y de esta manera, pues, da pie a que Dupont, entonces, intente atacar, al desarbolar esa artillería, pues las tropas españolas pueden atacar por los flancos. Entonces, Dupont, viéndose atacado por los flancos, pues manda hacia la brigada, manda hacia la derecha de su ala, el ala izquierda española, sí, manda al general Privé, con los coraceros y con los dragones. Y estos, apoyados por los suizos del general Serrán, pues consiguen, y en varias cargas, consiguen arrasar al ejército español, a la línea española, sí, que estaba en el Azabalona. Y, lógicamente, en ese momento, pues quiere decirse que el regimiento Jaén, por ejemplo, cae desarbolado, muere su coronel y demás. Si no es por los zapadores y minadores y los ingenieros, y por el Redín número 3 que consiguen taponar este momento, pues la verdad es que hubiera sido bastante complicado aguantar la línea española, la investida de la francesa. Entonces, Dupont intenta lanzar su columna del general, la columna del general Chabert, hacia el centro de la poderosa línea española, que había una batería central de a 12 libras que, lógicamente, pues no permitió que estos infantes del general Chabert consiguieran pasar. Este es, como digo, el primer enfrentamiento en el centro de la línea. Sí. Después hay los caballería española persigue a los franceses y se meten dentro de la zona francesa, sí, y allí aparecen los garrochistas, garrochistas andaluces que iban junto con el regimiento Farnesio y Borbón. Vale. Y allí se ve, hay un verdadero mare magnum, los jinetes de ambos ejércitos que luchan sin control, que están mezclados, y lógicamente pues hace que el despliegue pues sea bastante duro en ese momento, y es uno de los momentos más duros de la batalla. Vale. Los constantes cargas de Dupont, que intenta romper la línea por el centro, sí, y las acometidas de los españoles que no lo permiten, pues hacen que lógicamente pues Dupont tenga que retirarse un poco. Vale. Entonces se ve atacado por el flanco contrario, por el flanco derecho, por el flanco izquierdo, el flanco derecho español, y entonces pues manda allí al general Dupré. General Dupré, que va al mando de la caballería francesa y que en ese momento pues es alcanzado por una trozo de metralla y que cae mortalmente herido. Vale. También consiguen los españoles consiguen que el flanco se mantenga, el fuego español es demoledor y no tarda mucho en deshacer a estas columnas francesas, y entonces Dupont pues lo que hace es que se repliega e intenta ya una medida, pues por así decirlo, ya la que les quedaba, y era coger al grueso de sus tropas, a la mejor de sus tropas, sí, los 400 marinos de la Guardia, y se pone al frente de ellos al mediodía ya, sobre las 12 de la mañana, y intenta pasar por donde tenía que pasar, que era por el centro. Vale. No lo consigue, una bala cae herido, porque una bala
le da en la cadera, el calor que hacía, la sed y demás, hace que lógicamente los franceses pues pidan capitulación. Vale. Y aquí llega el momento en el que al pedir capitulación ellos lo que querían era capitular y seguir. Sí, sí. Pero Redín no se lo permite, dice que tiene que consultarlo con Castaños, que venía detrás, y lógicamente pues ahí acaba la batalla sobre las 12:30 de la mañana, y esperan a que lógicamente pues llegue Castaños para iniciar la capitulación. Lo único que pasa es que sobre las 5 de la tarde, Bedel llegó al escenario de la batalla, venía de la Carolina y de Guarmán, y atacó al Cerro del Ahorcao, y consiguió vencerlos, pero le mandaron aviso por parte de un edecán de que ya se había rendido el ejército español y no tuvo más remedio que de poner también las armas. Como punto y final, te digo que las bajas francesas fueron unos 18.200 prisioneros, unos 2.200 muertos aproximadamente y unos 400 heridos. Y en cuanto a las españolas, pues según el informe que dio Castaño a la Junta Provincial de Sevilla, hablaba de que unos 240 o 43 muertos aproximadamente y 700 y pico heridos. ¿Sabes? Podemos decir que así es como acabó la batalla de Bailén el día 19 de julio de 1808. Miguel, ha sido muy interesante todo el relato que nos ha descrito, no solamente los inicios, sino los motivos a lo que llevaron para que se produjera esa batalla, la relevancia que tiene, puesto que en el relato hemos visto que es una batalla de las más importantes que tuvo el ejército contra el ejército napoleónico, tanto en España como en Europa, y agradecemos mucho que nos haya contado esta historia porque la tenemos cerquita. He intentado resumirla lo más que he podido. Ya lo único que te puedo comentar más es que el día 22 de julio se firmaron las capitulaciones en Andújar y que las tropas francesas, la división Dupont, desfiló delante de la tercera y la cuarta división el día 23 de julio y eran unos 8.200 hombres aproximadamente y rindieron su arma, su águila y su bandera. Y el día siguiente, el día 24 de julio, se rinden las tropas del general Bedel, que intentó escaparse hacia Santa Elena y que le hicieron volver porque si no Castaño le dijo que si no pasaba a cuchillo a todos los hombres que tenía. Y la división Bedel pues eran casi unos 10.000 hombres que también entregaron su arma y su artillería. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. A ti, Juan Ramón. Un saludo. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. A continuación conoceremos un personaje muy importante en esta batalla y que también tiene su momento de gloria en la recreación histórica de la batalla de Bailén, y será el general Redín y María Bellido. Por ello está con nosotros Paco Linares, actor voluntario que interpreta a este personaje, al general Redín. Muy buenas, Paco, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, Paco. Un placer, compañero. Estupendo. Mira, para empezar antes a conocer este personaje, ¿por qué no nos explicas un momentito la asociación y la recreación que vosotros hacéis de esta batalla? Sí, pues ya va desde el año 2005 que a iniciativa del Ayuntamiento de Bailén pues se hizo una recreación histórica. A día de hoy hay 3 grupos de recreación histórica en la ciudad de Bailén, que son Asociación General Redín, el Bailén por la Independencia, que es la segunda y la más antigua, una de las más antiguas de Andalucía, que es la Voluntaria de la Batalla de Bailén, a la que tengo el honor de representar. Pues como bien has dicho, pues es un grupo, distintas recreaciones que se han ido haciendo, y en ellas pues participamos un gran colectivo de bailaneses, tanto de baile como de teatro, pero fundamentalmente del mundo de la recreación histórica, que lo que hacemos es tratar de transmitir la historia
a través de una historia viva que es la que pueden ver tanto niños como mayores, sí, de tanto uniformología, de cómo vamos vestidos, de la manera de moverse los regimientos, de cómo era el ataque, cómo eran las armas, etcétera, etcétera. Ajá. Y lo hacemos desde un punto de vista didáctico, ameno, que es lo que pretendemos, Sí. y revivimos el hecho histórico de la batalla de Bailén desde una perspectiva bastante más práctica que lo que solía hacerlo anteriormente, que era excesivamente teórico y que podía cansar al no neófito en esta materia. Estupendo. Entonces lo que veo, o por lo que he escuchado, es que lo importante es la historia. Es decir, sí, efectivamente. rigurosa. Lo más riguroso que podemos. Eso, Aquí hay eso. gente de todas Sí. las niveles sociales, culturales, académicos, etcétera, y es un grupo humano, tanto los bailarenses como los que vienen de fuera, a esta recreación y a otras que hay a lo largo de la geografía española y andaluza. Y lo que hacemos pues es efectivamente eso, vivir la historia, revivirla para que podamos aprender de ella y no cometer los errores de caer en guerras tan cruentas como ha habido a lo largo de los siglos. Y lo hacemos todo también en un mensaje de paz. Usamos armas, pero también para ver lo que hacían nuestros antepasados, pero no para defenderlo, sino para ver también los aspectos negativos que había en el uso del arma frente a la palabra, que es lo que siempre ha debido predominar. Estupendo, Paco, pues eso es un buen objetivo, de verdad. Enhorabuena. Bueno, vamos a conocer tu personaje. Tú interpretas al general Redín. ¿Quién fue? Este año, perdona. ¿Quién fue este general? Pues el general Redín, aunque el apellido no suena mucho a español, él es español de pura cepa, podríamos decirlo así, de esa manera. Nació en Suiza, en un cantón, en una ciudad en concreto en Suiza, que dio nombre a la propia nación de Suiza. Su nombre completo era Teodoro Redín von Bibereg, y ese apellido ha tenido descendientes. En el año 2008 hubo una señora que dio el pregón magnífico en ese año 2008 del Bicentenario, y es descendiente línea directa del general. Pues volviendo a su historia, él con 13 años entra a servir a la orden de los ejércitos españoles y participa en el regimiento suizo, uno de los 5 regimientos que participaban en esta y otras batallas por aquella época entre los siglos XVIII y XIX. Había nacido en 1755, si no recuerdo mal, y a los 13 años, como decía anteriormente, pues ya estaba al servicio de la corona española, y llegó a lo largo de su trayectoria militar y biográfica a desempeñar diversos papeles por su triunfo y su éxito en las campañas militares, en las respectivas que ha habido. Y en el año 1806, entre el 1806 y 1808, le ocupó el honor y la responsabilidad alta de ser gobernador militar de la provincia de Málaga. Y fue en ese momento cuando estalla la guerra civil, la guerra de la independencia. Estamos en el periodo de 1808 y el general Castaño ha sido nombrado general en jefe de las tropas de Andalucía, y a él se le encomienda, en este caso a Redín, se le encomienda que se quede al cargo de lo que posteriormente sería la primera división del ejército de Andalucía como comandante en jefe. Para decirlo en líneas generales y más breve, él estaba a la orden de Castaño en toda Andalucía, y el papel lo había ocupado y se lo había designado por su gran trayectoria como gobernador militar de Málaga, y ahí es donde esa fue la causa principal por la que pasó a convertirse ese militar desde el aspecto político a volver nuevamente a su aspecto más militar, que era el que verdaderamente había seguido durante toda su vida. Y como decía también anteriormente, pues ya fue en el año 1808 cuando los franceses ya en España no quedó más remedio que muchos españoles dar su vida, su aliento, todo lo que tenían para defender sus intereses frente a la tiranía de las tropas napoleónicas. Pues eso sería, a grosso modo, lo que podríamos considerar la trayectoria militar de este gran hombre, de este gran español de origen suizo, que fue muy importante en la batalla de Bailén. Eso le iba a preguntar, Paco, ¿no? Porque ya no ha descrito la relevancia que tiene en el ejército español, ¿no? Y también en la política española como hombre importante y de peso, pero es que ahora llega a la batalla de Bailén y también tiene un papel bastante relevante. Así es. Papel no se lo esperaba ni en sus mejores sueños hubiera imaginado el desenlace tan provechoso y positivo para las tropas españolas, al menos el que tuvo en la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808. Partamos de la base de que el plan de Porcuna, el previo a la batalla de Bailén, tenía como previsto que
escena de la batalla iba a ser en Andújar. Ahí estaba Castaño, Dupont ya había abandonado la ciudad de Andújar y iba rumbo al norte para unirse con Medel, que estaba aproximadamente por la Carolina, y entonces fue en ese momento cuando, ya digo, el papel no se cumplió lo que tenía previsto ese plan de Porcuna, y lo que pasó es que se encontraron en Bailén inesperadamente dos grandes ejércitos, el ejército español frente al ejército napoleónico, a las mismas puertas del camino de Andújar, ya en la entrada de la ciudad de Bailén, de la villa antigua de Bailén, que no tenía por entonces más de 3.000 habitantes. El general Redín fue artífice de la victoria, no solamente por el desarrollo mismo de la batalla, sino por el hecho de que a él no le quedó más remedio que quedarse al mando de la tropa, porque Castaño, hay muchos historiadores que han dicho que hasta bien entrada la madrugada del día 19 de julio de 1808, ni siquiera sabía que las tropas estaban luchando. Pero claro, no podemos tampoco quitarle mérito al general en jefe Castaños, que también es el que movía sus piezas y también sabía que Redín debería estar en Bailén como manera de protección. Pero la batalla ya se desarrolla así, y el artífice número uno de todo el combate como general en jefe de las tropas en Bailén, por lo menos es el general Teodoro Redín. Estupendo, muy bien. Mira, hay un personaje, Paco, que me ha llamado la atención y que por lo visto tiene algo que ver con el general Redín. A ver si tú nos lo puedes aclarar un poquito para los que somos neófitos en lo que es la batalla de Bailén. Se llama María Bellido. Dice que tuvo un papel importante en la batalla. ¿Nos puedes contar algo? Sí, parte de 1814, en el año 1814, un bailenense, Antonio José Carrero, hizo una publicación en la que describía todo lo que aconteció desde el punto de vista de la perspectiva del bailenense, no del militar. Y él narra la historia de un hecho heroico de una mujer, entre las muchísimas mujeres que estuvieron abasteciendo de agua, no solamente a los soldados, sino también a los cañones. La intendencia de la participación del pueblo fue extraordinaria, tanto ejército como pueblo lucharon a una por conseguir un objetivo, y en ese momento, en el fragor de la batalla, pues aparece una anónima mujer, porque Antonio José Carrero no la nombra. Dice que una mujer que coge un guijarro que había caído al suelo de agua de un cántaro que había sido destruido por una bala enemiga. Entonces ella, con todo el arrojo posible, cogió nuevamente el agua que había quedado depositado en el guijarro y se lo dio al general. El general pues mostró mucho interés para premiar a aquella señora bailenense y dijo que quería que anotaran sus datos para posteriormente premiarla. Hay también parte de leyenda, porque claro, no se ha podido verificar el nombre exacto hasta bien entrado el siglo XX, es decir, 1978. Por un lado, en que siendo historiadores de la provincia de Jaén, si no recuerdo mal, Manuel López Pérez por un lado, y Aranda de Castro, en el año 88, ambos pues trataron de encontrar a María Bellido, y es muy creíble y verosímil lo que aportaron y que fue publicado en el Instituto de Estudios Jienenses. Pues tiene visos de leyenda, tiene visos de historia, pero el dato que más podemos poner como verificable para demostrar la existencia de María Bellido es que en 1862, cuando la visita de Isabel II a Andalucía, pues pasó por Bailén, y grandes poetas de Bailén le dedicaron poemas dedicados a Luisa Bellido, María Luisa Bellido. Uno de ellos fue Francisco Sánchez Rentero, un bailenense, y claro, había testigos presenciales, personas mayores, que nadie se opuso a dar fiabilidad o credibilidad, o al menos poner en duda aquello que se estaba comentando. Y por tanto son datos a tener en cuenta, que efectivamente el mito, el personaje heroico y de la heroína de Bailén, María Bellido, es más que probable que fuera cierto. Y los últimos estudios pues dicen que fue una habitante de Porcuna, un pueblo de la provincia de Jaén, un habitante de Porcuna que casó con un bailenense. No he encontrado los documentos de la partida de nacimiento por un lado en Porcuna y del matrimonio aquí en la iglesia de la Encarnación de Bailén. Y claro, estos datos pues hacen que pensar que es más que probable que más que leyenda fuera un hecho histórico constatable. Pero hoy María Bellido no representa a una mujer en concreto, sino más bien a toda la mujer bailenense y a todos los hombres y niños que colaboraron
en ese día caluroso del mes de julio de 1808. Estupendo, eso le iba a decir, ¿no? Es un símbolo ya de lo que es el pueblo de Bailén, a la ayuda que le representó al ejército español en ese momento. Exactamente, siempre hemos dicho, Bailén se ha escrito mucho sí. Antes que yo pudiera decir todo lo que estoy diciendo ahora mismo, sí. Que en María Bellido representa no solamente a una mujer, como decía anteriormente, sino la heroicidad de un pueblo. Pensemos que por muy importante que sea un ejército, para abastecer, para refrigerar los cañones que estaban continuamente lanzando sus proyectiles, sí. Pues tenían que echar agua, y sin agua no podían hacer nada. Claro. Pues hubo, y tenemos muchísimos documentos que así lo acreditan, que se metían por medio de las balas enemigas, hombres y mujeres corriendo para ayudar en todo lo posible a las tropas españolas. Estupendo, pues muchas gracias, Paco. Bueno, pero volviendo a tu papel, al del general Redín, en la recreación, bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes tú al representar a un personaje tan importante y cómo desarrolláis un poquito más o menos la recreación? Pues en primer lugar, he de decir que para mí es un orgullo, es algo que se hace anualmente, cada año hay recreación, como he comentado, desde el año 2005, y ha habido diversos predecesores míos, ilustres y también muy amigos míos, que han sido nombrados por las distintas asociaciones para representar el papel tanto de Castaños por un lado, sí. Como el del general Redín. Este año me cabe a mí la responsabilidad también por un lado, pero el honor y orgullo de hacerlo, porque es una persona señera en lo que es la historia de Bailén. La historia de España, de Andalucía y de Bailén, en concreto, sería muy distinta si no se hubiera producido la batalla de Bailén. Sí. Y el papel que yo desempeño en este año 2017, pues más bien el de dirigir la tropa, la brigada española, no solamente en la batalla, en la contienda, que sería la próxima semana, sino también en lo que es la escaramuza del sábado anterior, en los desfiles, y hay una serie de actividades culturales. De aquí invito a todos los que nos estén oyendo para que visiten Bailén durante los días de la recreación, porque es maravilloso. Y claro, pues hay un equipo de gente trabajando, de voluntarios, desde el Ayuntamiento de Bailén, desde los técnicos y todos los que formamos parte de esta locura histórica que es la recreación histórica. Pensemos que los trajes no los pagamos nosotros, todo es por amor al arte y todo es simplemente porque queremos compartir lo que hemos leído con todos los bailarenses y con todos los que vienen de fuera. Estupendo. Paco, vamos a recordar, si no te importa, la fecha concreta de la recreación. ¿Cuándo sería? Pues sería los días del mes de octubre, en concreto, si no recuerdo mal, los días 6, 7 y 8. Perfecto. Los días 6, 7 y 8. Estupendo. He cogido para hacerlo oficial y que no haya error en mis palabras. El viernes día 6, efectivamente, es cuando empieza. Sí. Ahí hay una serie de actividades, de conferencias, de presentación de libros, de gente que viene de fuera o de la propia ciudad de Bailén, y que se dan a conocer pues, hechos relevantes, históricos de la batalla y de los acontecimientos que lo suceden. Pero entramos ya más en faena el sábado día 7, desde por la mañana hay conciertos del Conservatorio de Música de Bailén, hay actividades teatrales, hay un sinfín de actividades, y todo se centra en un desfile que hay por la mañana también, a partir de las 12, que vamos hasta el ayuntamiento, para que el alcalde recibe a las tropas, tanto las españolas como las francesas. Hay una salva de ordenanza, y por la tarde, a las 8, si no recuerdo mal, es la escaramuza, que será por las calles céntricas de Bailén, y es una escaramuza previa a lo que al día siguiente, el domingo, será la recreación histórica de la batalla de Bailén en el mismo campo de batalla. Habitualmente vienen unas 3.000 personas. El año 2008 fue impresionante, pero los últimos años ha vuelto a coger auge, y es un dinamismo importantísimo para la ciudad de Bailén y alrededores. Y la recreación, ya digo, este año son unos 350 recreadores con caballos, con cañones, que haremos la delicia de los espectadores, y lo que tratamos, como decía anteriormente, de que la gente pueda conocer parte de su historia, que para bien o para mal es la que tenemos.
Estupendo. Pues Paco, ha sido muy interesante, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que nos hayas explicado tanto parte de la historia como tu papel dentro de esa recreación. Invitamos desde aquí a todas las personas que se puedan acercar este fin de semana a poder ver lo que es la recreación, el 6, 7 y 8, y poder disfrutar no solamente de la recreación, sino de la historia y que vengan con algo que realmente pueden luego explicar para que el año que viene también vuelva a suceder lo mismo y podamos disfrutar de la historia. Pues Paco, esperamos que disfrutes de tu papel, de tu recreación. y posiblemente... Dime. Muchísimas gracias por acordarte de nosotros y un placer estar a vuestro servicio cuando queráis. Aquí estamos. Estupendo. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Pues venga, un saludo. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. En este último bloque vamos a conocer el patrimonio monumental del momento y también mucho más en el que estamos inmersos, así que cuando realicemos un viaje o escapada por esa zona, concretamente a la ciudad de Bailén, podremos disfrutar mucho más al conocer un poquito de su historia. Y para ello está con nosotros Nieves Rosillo, concejala de turismo en la ciudad de Bailén. Muy buenas, Nieves, y bienvenida a Histopia Historia. Hola, buenas. Gracias por apartar de tu tiempo para estar con nosotros, que esta semana, que es la que se produce la recreación, estáis mucho más ocupados vosotros, tu departamento, ¿verdad? A vosotros, pero sí, la verdad que andamos con bastante trabajo, pero gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, Nieves, si nosotros vamos a la recreación, que es este fin de semana, 6, 7 y 8, aparte de lo que es la recreación, ¿qué podemos ver en Bailén? ¿Tiene patrimonio de ese momento en concreto? Pues sí, Bailén tiene bastante patrimonio, aunque es una ciudad muy antigua y no conserva mucho, pero sí que tiene mucho patrimonio. De ese momento, por ejemplo, una de las cosas que podemos visitar es la Huerta de San Lázaro, que es donde está ubicada una reconstrucción de la noria que abasteció de agua a las tropas españolas y que la verdad se restauró y es un paraje muy bonito para poder visitar, por ejemplo, en concreto de esa época de nuestra historia. Pero también tenemos un montón de patrimonio antiguo que ya estaba ahí cuando la Guerra de la Independencia, sí, como puede ser, por ejemplo, la Iglesia de la Encarnación, que cuenta ya con más de 500 años de historia, en la cual también descansan los restos del general Castaño, el vencedor en esta Guerra de la Independencia, y donde está también la imagen de nuestra patrona. Uh-huh. También contamos con la fachada del Palacio Ducal. Aquí había un castillo que por desgracia desapareció, pero sí que se conserva esa fachada del Palacio Ducal, que está construida sobre esos restos del antiguo castillo, que fue del siglo IX, y aunque ya te digo, como solo se conserva, pero sí que está esa fachada, que también podemos visitarla. Uh-huh. Y mucho más patrimonio te puedo contar. También tenemos la ermita de la Limpia y Pura, donde descansan los restos del general Dupont también. Uh-huh. Cuenta la leyenda que fue herido de muerte en la batalla de Bailén y que enterraron su resto en esta ermita de la Limpia y Pura, sí, que está cerca del monumento del Paseo de las Palmeras. Este monumento también del Paseo de las Palmeras, también un patrimonio digno de visitar, que un monumento que se hizo en conmemoración de la batalla, que sí que fue posterior, porque el Paseo de las Palmeras es del final, no recuerdo, pero es del siglo XX, de principio del siglo XX, sí, y la verdad que también con 77 palmeras costeando los dos lados, y al final de ese monumento que tiene el cuadro de Casado de Alizal con un monumento sobre un mural cerámico, es digno también de visitar, y en fin, algún patrimonio más tenemos por ahí también. Es muy interesante, porque si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a ver la recreación, ya nos estáis indicando, por ejemplo, dos lugares que serían muy, muy importantes de visitar, porque entonces si llevamos la recreación, que sería donde están los restos del general Dupont y los restos del general Castaño. Eso hay que visitarlo, sí o sí, cuando vayamos a la recreación, ¿verdad? Eso, efectivamente, esos sitios hay que ir a verlo, y el paraje de la Noria y el campo de batalla, donde todo ese sitio, sí, al final es un sitio histórico, pero el campo de batalla también se conserva un trozo. Estupendo. Bueno, del momento histórico que estamos hablando, ¿hay algún museo que nosotros podamos ver para recrearnos en este momento?
Efectivamente tenemos un museo dedicado a la batalla de Bailén, se llama el Museo de la Batalla de Bailén, donde se explica ampliamente en 4 plantas todo lo que es la batalla de Bailén, el cómo fue sucediendo. Tiene colecciones museográficas muy importantes, tiene uniformes en los que de manera visual podemos ver cómo eran las ropas de aquella época. Tenemos una maqueta impresionante, grande, cedida por el Museo del Ejército, donde a través de una audición se explica cómo fueron las fases de la batalla. Tenemos exposiciones, de hecho que vamos a inaugurar una exposición fija que nos han cedido de prendas de cabeza militar, o sea, de lo que son gorros militares. Tiene más de 70 gorros originales de todas las épocas, incluidas en ellas también la Guerra de la Independencia. La historia del sable también, es una exposición temporal que se va a inaugurar con motivo de la recreación. En el museo te puedes perder horas y horas viendo lo que es, cómo fue la batalla. Sí, claro, has dicho que tiene 4 plantas, ¿no? O sea, es algo que en una hora no creo que lo veas todo, ¿no? Efectivamente, tiene lo que es la planta baja, primera, segunda y un sótano. O sea, que hay donde entretenerse en ver cómo fue aquello, y también una planta dedicada, ya a la historia de Bailén, también, a la historia antigua y todo. Vale. Sí, porque Bailén no solamente es 1808, Bailén también se le conoce por la cerámica, ¿verdad? Bailén también tiene un patrimonio cerámico muy importante. También, si el que nos visite ese fin de semana, también tenemos sitios que visitar, como es, por ejemplo, la Casa del Artesano, que es un sitio donde tienen una colección de arte en cerámica artesanal, y donde se hacen demostraciones de cómo levantar artísticamente una pella de barro, lo que es trabajar la arcilla y hacer figuras, y que no solo es maceta o ladrillo lo que se hace aquí, sino que se hace mucho arte alrededor del barro. Qué interesante, fíjate, entonces ya nos pasamos a otra faceta de Bailén que también pues es bueno que nosotros conozcamos. Bueno, con respecto a la batalla, ¿hay alguna ruta que se pueda realizar de movimientos de tropa o en el campo de batalla o algo por el estilo? Rutas como tal sobre el campo de batalla, sobre los lugares que existieron en el campo de batalla, la tengo pendiente todavía de realizar, y es un deber que me voy a apuntar desde aquí. Vale. Pero sí que hacemos una ruta, una visita guiada durante ese fin de semana, lo que es el día, el sábado, el 7 de octubre. Se hacen 2, una por la mañana y otra nocturna, a las 11 de la noche. Son visitas limitadas a 50 personas, y se va enseñando todo lo que es el patrimonio de Bailén, y se visitan algunos lugares como es donde están los restos de Dupont, donde están los restos de General Castaño, la Noria, y otro patrimonio de Bailén como es la fachada del castillo, incluso las catacumbas, que son unas cuevas, el antiguo cementerio que está debajo de la iglesia de la Encarnación, y que ahí, pues por motivos de seguridad, solo pueden entrar un número de personas reducidas por miedo a que se vayan a derrumbar, y donde se cree o se cuenta que están también los restos de la María Bellido, nuestra heroína local. Bueno, pero me ha sorprendido. Dices catacumba y lo que son el cementerio antiguo de Bailén, que está debajo de... Ese es el mismo. Ese. Vale. Qué interesante. ¿Y eso solamente se puede ver en esta recreación cuando vosotros hacéis la ruta, o se puede ver en cualquier momento que tú vayas a Bailén? Tiene que ser con visita concertada. Vale, perfecto. ¿Y se concierta en lo que es la oficina de turismo? Efectivamente. Vale. Bien. Oh, qué interesante, Nieves. De hecho, las visitas estas que te cuento ya están a la venta. No están a la venta porque son gratuitas, pero sí que tienes que tener un ticket para poder reservarla, porque son solo 50 personas por la mañana y 50 por la noche. Y sí que si hubiera un grupo de personas que no fueran de forma individual, se podrían concertar alguna visita más, y para eso pues se ponen en contacto con turismo en el Ayuntamiento de Bailén y lo organizarían. Bien, y no tiene que ser cuando tú llegas a Bailén, puedes llamar por teléfono al Departamento de Turismo y te reservan perfectamente las entradas, o tiene que ser cuando tú ya estés allí. No, las entradas se pueden reservar ya. Están tanto en el Museo de la Batalla como en la Casa de la Juventud ubicada. Y se pueden reservar ya con antelación, porque de hecho, no sé ya si a fecha de hoy quedará alguna disponible. Y si hubiera algún grupo interesado en que se le haga la ruta, pues tendría que ponerse en contacto bien con el Museo de la Batalla, con el Ayuntamiento, para poder organizarlo. Mira, qué bien. Bueno, Nieves, algo interesante que hemos encontrado recientemente en las noticias es que habéis descubierto unos restos en el lugar cercano al campo de batalla. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Efectivamente, en el Parque Eduardo Carvajal, que es un vivero, un jardín muy grande y muy precioso que hay aquí en Bailén, pues haciendo una restauración de los caminos y en una obra que estamos, al rehundirse el suelo ha aparecido una noria del siglo XII y donde estaban situadas las tropas españolas.
en la Guerra de la Independencia. Entonces, la verdad que son unos restos arqueológicos bastante importantes, dado la antigüedad que tienen y que están bastante bien conservados, en los cuales ahora estamos trabajando desde el ayuntamiento en ponerlo en valor. Ajá. Entonces no se puede visitar todavía, ¿no? Ahora mismo no se puede visitar porque, como te comento, el parque está de obra, está haciéndose una restauración, pero sí que en breve, aquí en 2-3 meses, creemos que podemos tener abiertos ya estos restos de forma, ya te digo, pues que se les va a poner un metacrilato para que se puedan ver desde lo alto y estén bien iluminados desde abajo, de tal forma que todos podamos disfrutar de ese patrimonio. Entonces nos estás invitando luego a volver a ir a Bailén, ¿verdad? Para poder visitarlo. Estupendo, Nieves. Efectivamente, porque Bailén la verdad que tiene mucho que ver. Sí, ¿no? Estupendo. Pues mira, ¿se han encontrado algo más? ¿Hay algo más de la batalla? Por ejemplo, espada, casco, cualquier cosa que tenga relevancia con la batalla. Sí, de hecho todo lo que se ha encontrado está en el museo. Vale. Y en el museo podemos disfrutar de las balas, de las armas que se han encontrado. Sí que Bailén ha sufrido mucho expolio. Vale. Sí. Y mucho patrimonio está en las casas, pero sí que hay muchas cosas originales que podemos disfrutar de ellas en el Museo de la Batalla. Qué bien, qué interesante, Nieves. Y todo esto lo podemos realizar cuando vayamos a la recreación, que son los días 6, 7 y 8, ¿verdad? Efectivamente, 6, 7 y 8 de octubre o cualquier otro fin de semana que nos quieran visitar o entre semana, porque el museo y todo el patrimonio que estamos hablando va a seguir estando ahí, y mucho más, como es el holoturismo, como es las rutas de senderismo en un paraje natural que tenemos aquí también en Bailén, que es impresionante de ver. Bien, qué interesante de esto, Nieves. Pues vemos que no solamente Bailén en 1808 y la batalla que se produjo, que tiene una relevancia tremenda, sino que también podemos encontrar muchas más cosas y poder disfrutar de un día completo allí. Para alojarnos, ¿tenemos posibilidad de tener algún hotel, alguna posada o algún lugar donde podamos descansar esa noche y poder seguir visitando Bailén al día siguiente? Efectivamente, aquí en Bailén contamos con 3 hoteles, con un hostal, con alojamientos rurales, pero sí que es verdad que ya te digo que en concreto el sábado 7 de octubre está todo lleno ya. Así que ya ahora mismo tendremos que irnos a hoteles de la comarca para poder visitar Bailén, porque ese fin de semana es un fin de semana, la verdad que es una fiesta tan importante a nivel de Andalucía que está todo lleno ya. Bueno, pero eso da alegría, porque eso quiere decir que es una recreación bastante importante y que vamos a saber lo que es la historia y poder ver la recreación que vosotros hacéis. Pues Nieves, ha sido un privilegio que me hayas apartado un poquito de tu tiempo en esta semana en la que sabemos que estáis a tope preparando todo el tema, y que hayamos podido disfrutar no solamente ya de lo que podemos encontrar en Bailén, como las 2 iglesias donde están los restos de estos 2 generales, sino también otro patrimonio que podemos disfrutar de Bailén y que podemos saber mucho más de historia. Agradecemos tu tiempo, Nieves. Efectivamente, muchas gracias a vosotros. Invito a los oyentes a que a través de internet, en Google, pongan Bailén Destino Cercano y podrán ver un vídeo promocional que hicimos con motivo de nuestra stand en Fitur, en el cual todo esto que hemos estado hablando se ve a través de como un corto que hicimos de una turista pasando un fin de semana en Bailén. Estupendo. Pues disfruta de la recreación y ya hablaremos un poquito para ver cómo ha sucedido. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Nieves. Y hemos llegado al final del programa. Hoy hemos conocido la batalla de Bailén, un hecho histórico que dio empuje al ejército español y al pueblo que luchaba por la vuelta del rey Fernando VII. Miguel Ángel Alonso nos ha explicado cómo se desarrolló la batalla e incluso los motivos que llegaron a ella. Y también Paco Linares nos explicó quién era el general Redín y cómo lo interpreta en esa recreación histórica que sucederá este fin de semana 6, 7 y 8 y al que invitamos de nuevo desde aquí para que podáis asistir. Nieves Rosillo, concejala de turismo en el Ayuntamiento de Bailén, nos dio a conocer, aparte del patrimonio de esta época, también otro que tiene Bailén, mucho más anterior y posterior, para que podamos disfrutar de la estancia en esa ciudad. Esperamos que os haya gustado y la semana que viene recordad que entonces hay más. ¿Dónde podéis dirigir vuestros comentarios, sugerencias y opiniones? Pues al blog de Histopia Historia,
histopiahistoria.blogspot.com, o en las redes sociales de Facebook, Twitter, Google Plus o Flipboard con el mismo nombre, Histopia Historia. Pero para facilitaros todo ese proceso podéis descargaros la aplicación para el móvil que hay de este programa de Histopia Historia, tanto en Android como en Apple, con el mismo nombre, donde se os notificará lo nuevo publicado, tanto el programa colgado en iVoox y YouTube. Recibir un saludo de Juan Ramón Ortega y de Francisco Rodríguez, disfrutad de la semana y sed felices.